Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente fascinante y súper central para el diseño de sistemas operativos. Vamos a analizar con un nivel técnico bastante riguroso la arquitectura interna y la capacidad de respuesta de un sistema. Específicamente, nos vamos a enfocar en el concepto de preempción del kernel. Si alguna vez se han preguntado cómo exactamente un sistema evita bloqueos para darnos esa fluidez que parece casi mágica en la pantalla, bueno, están en el lugar correcto. Sumerjámonos en el código. Rápidamente, este es nuestro plan de vuelo para la exploración de hoy. Arrancaremos con la raíz de todo, el problema de la latencia. De ahí saltaremos a la definición técnica de preempción. Luego veremos al verdadero protagonista de hoy, el contador de preempción. Después desglosaremos la reprogramación y las señales, para finalmente cerrar con los esfuerzos modernos de baja latencia. Bueno, empecemos con el punto número 1, el problema de la latencia. Vamos a establecer por qué toda esta ingeniería de software es absolutamente vital. Imaginemos esto por un segundo. Normalmente, una vez que un sistema entra en modo kernel, se vuelve intocable. Literalmente no puede ser interrumpido a menos que él mismo ceda el control de forma voluntaria. Pero ¿qué pasa si el sistema se atasca haciendo una operación gigantesca de memoria o leyendo un archivo pesadísimo? Es como un tren de carga kilométrico que decide detenerse y bloquear todo el tráfico de la ciudad. Mientras ese proceso acapara la CPU, las demás aplicaciones se quedan ahí, congeladas, esperando en la estación. El resultado directo de esto es una latencia espantosa. En entornos multimedia, por ejemplo, esto se traduce en una respuesta súper lenta, o esos cortes de audio y caídas de cuadros en el video que todos odiamos, simplemente porque a las aplicaciones se les niega el tiempo de procesamiento que necesitan desesperadamente. Y esto nos lleva al punto número 2, la definición técnica de preempción. Vamos a ver la solución arquitectónica que se inventó para destrabar este caos. Aquí está la magia. La preempción del kernel es básicamente la capacidad de interrumpir al mismísimo kernel en plena ejecución para darle paso a un proceso de mayor prioridad que lo necesita urgente. Al habilitar esto es que logramos esa experiencia fluida y sin tirones. Pero, a ver, hay una distinción súper importante que tenemos que hacer sobre cómo funciona esta maniobra. Es imperativo separar dos mundos totalmente distintos. Por un lado tenemos la preempción en el espacio de usuario, y por el otro, la preempción del kernel. Interrumpir una aplicación de usuario estándar, bueno, eso es un juego de niños. Sin embargo, interrumpir al propio kernel mientras está operando en las profundidades del sistema, manipulando estructuras de datos supercomplejas, es una operación de altísimo riesgo que requiere una precisión literal de cirujano. Porque claro, si se interrumpe una operación del kernel a medias, el sistema entero puede colapsar. Entonces, esto nos deja con una gran pregunta. ¿Qué mecanismo exacto usa el sistema para sobrevivir y evitar errores catastróficos cuando permite que el kernel sea interrumpido de esta forma? Y la respuesta está en nuestro punto número 3, el contador de preempción. Es una de las piezas de contabilidad interna más elegantes que van a ver. A ver, el kernel definitivamente no puede ser interrumpido así nomás en cualquier momento. Hay zonas de peligro extremo que conocemos como regiones críticas. Estas áreas están celosamente protegidas por algo llamado spin locks o bloqueos de giro, que básicamente aseguran que solo un procesador puede entrar a la vez. Si ocurre una interrupción ahí adentro y la siguiente tarea intenta modificar esa misma región, tenemos la receta perfecta para una condición de carrera catastrófica. Y pasa exactamente lo mismo si estamos modificando variables específicas por CPU. Modificaciones simultáneas equivalen a un fallo seguro del sistema. Por lo tanto, la regla de oro es, al entrar a una región crítica, la preempción queda absolutamente bloqueada. Ni un paso más. Pero entonces, ¿cómo sabe el sistema cuándo el terreno está despejado y es seguro interrumpir? Cada tarea tiene una estructura llamada thread info, y ahí adentro vive nuestro protagonista de hoy, el contador de preempción, o preempt count. Y el 0 es el número mágico. Si este contador marca exactamente 0, significa que el kernel está en territorio seguro. Se puede interrumpir. Cualquier valor superior a 0 significa peligro, y la preempción está prohibida.
Ahora, para no desatar el caos manipulando este número a mano, el kernel usa funciones de C súper específicas. Al entrar a la zona de riesgo, llama a preempt disable. Esto sube el contador y de paso frena algunas optimizaciones del compilador. Al salir de la zona, llama a preempt enable, que baja el valor y, atención acá, verifica si es hora de reprogramar usando preempt check resketch. También hay una versión más estricta para casos especiales llamada preempt disable no reset. O sea, usar contadores numéricos en lugar de un simple botón de encendido o apagado es una genialidad total, porque el kernel puede meterse en varias regiones críticas anidadas, una dentro de otra. Solo cuando sale de todas ellas y el contador vuelve pacíficamente a cero, el sistema se puede volver a interrumpir. Muy bien, pasemos al punto número 4. Reprogramación y señales. Ya que entendemos la contabilidad, vamos a ver cómo es la coreografía exacta en el código cuando hay un cambio de tarea. Todo este baile empieza cuando se enciende una señal llamada TIF_need_resketch. Esto básicamente es un cartel de neón diciendo que hay un proceso de alta prioridad desesperado por usar la CPU. Ahí es donde entra la función preempt_schedule. Pero ojo, no actúa a ciegas, primero revisa el entorno. Checa que el contador de preempción esté en cero y también se asegura de que las interrupciones de hardware estén activas. Si todo esto está en verde, recién ahí llama a la rutina principal de planificación, la función schedule, pero lo hace guardándose un NAS bajo la manga increíble. Fracciones de segundo antes de llamar al planificador, el kernel inyecta un valor gigantesco llamado preempt active directo en el contador de preempción. Este valor, o bit indicador, es tan inmenso que jamás se va a mezclar ni confundir con los números chiquitos de las regiones críticas que vimos hace un momento. Básicamente funciona como una baliza de emergencia gigante que le grita al planificador: oye, esto no es una pausa normal, el mismísimo kernel acaba de ser interrumpido de urgencia. ¿Y para qué sirve esta baliza gigante? Para ganar velocidad pura. Cuando el planificador ve este bit de preempt active, se salta por completo su rutina normal de desactivación, que se llama deactivate task. No pierde ni un milisegundo apagando la tarea actual del kernel, porque sabe perfectamente que solo fue interrumpida temporalmente y que sigue lista para ejecutarse más tarde. Esto asegura que la tarea urgente que estaba esperando tome el control casi instantáneamente, aniquilando la latencia. Una vez que pasa la emergencia, el bit se borra y el kernel retoma su trabajo como si nada. Y un dato más, esto no se lo pasa por software. Las interrupciones de hardware también tienen su vía rápida. Justo después de procesar una interrupción física de hardware, antes de volver al modo kernel, el sistema hace otra revisión. Si el contador está en cero y la señal de reprogramar está encendida, lanza preempt-schedule-irq. Lo brillante de esto es que opera con las interrupciones bloqueadas temporalmente, evitando así un efecto dominó catastrófico si llegaran a entrar más señales físicas al mismo tiempo. Y así llegamos a nuestro último punto, el número 5, esfuerzos de baja latencia. Para cerrar la explicación, veamos qué pasa cuando un sistema decide que hacer toda esta preempción es demasiado pesado. A ver, la preempción completa del kernel es una maravilla si quieres ver un video en 4K sin que se congele, claro, pero tiene un precio a nivel de procesamiento. En el mundo de los servidores de red de alto rendimiento, esa carga extra puede ser un problema. El tema es que si entra una petición de red súper importante, tampoco puede quedarse esperando a que la base de datos termine de procesar gigas de información. Se necesita un equilibrio arquitectónico muy fino. Hay un principio de diseño genial que dice: las operaciones largas en el kernel no deberían ocupar el sistema por completo. Deberían verificar de vez en cuando si otro proceso está listo para ejecutarse. Esta idea es la que le da vida a la reprogramación condicional, usando una función llamada count_reset. Después de muchísimas auditorías al código, los desarrolladores encontraron los lugares más lentos del kernel, como esos bucles que se quedan leyendo memoria por un buen rato, y en lugar de permitir interrupciones sorpresa ahí, pusieron llamadas estratégicas a count_reset. Es básicamente el equivalente informático a levantar la cabeza del escritorio cada tanto y preguntar: oigan, ¿alguien más necesita usar la CPU? Es una forma de ceder el control voluntariamente y de manera educada, manteniendo el sistema súper ágil, pero sin el costo altísimo de la preempción total.
Y mientras el hardware sigue escalando a niveles de potencia que antes ni imaginábamos, nos queda flotando una pregunta bastante provocativa. ¿Seguirá siendo necesaria la preempción explícita del kernel en el futuro, o toda la industria se moverá hacia la eficiencia de la reprogramación condicional? Hoy hemos desarmado cómo un simple contador logra estabilizar el abismo que son las regiones críticas, salvando al sistema del colapso y dándonos esa fluidez instantánea que hoy exigimos como estándar. Ya sea interrumpiendo al kernel a la fuerza o cediendo el paso educadamente, la guerra contra la latencia define literalmente cada milisegundo de la computación moderna. Muchas gracias por acompañarme en este análisis técnico tan profundo. Hasta la próxima exploración.